Tengan muy pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente para dar continuidad al precioso estudio de la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. Mil disculpas por el tiempo, por la pausa tan larga que hemos tenido, pero pues los tiempos son difíciles y hemos estado un poco ocupados, pero aquí estamos, lo prometido es deuda. Así que vamos a continuar con el capítulo 2. Espero que no se haya olvidado acerca del capítulo 1, ¿verdad? Y cómo el apóstol Pablo hace su introducción con su saludo y nos muestra acerca de sus aflicciones y cuál es el propósito de esta carta, ¿no? Hemos hablado en el capítulo 1 acerca de la posibilidad de una tercera carta, una carta perdida. eh, Esta posiblemente sería la tercera carta, pero oficialmente pues se conoce como la segunda carta. Al entrar en el capítulo 2 vamos a ver algunas cosas interesantes en cuanto a cómo el apóstol Pablo se dirige a esta iglesia y quizá haya tenido alguna confrontación con los corintios antes de escribir esta carta, ya que vamos a aprender a lo largo de la carta que hay ciertos términos de reconciliación, hay ciertos indicios de que la relación estaba dañada entre Pablo y los corintios, y vamos a ver cómo al principio él suspende su viaje, cambia los planes, pero al final de la carta retoma la posibilidad de visitarlos de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que había pasado? Lamentablemente la Biblia no lo dice, ¿no? Si bien es cierto, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, cuando vemos que Pablo visita a los corintios, es el momento cuando la iglesia se establece, es cuando nace la iglesia de los corintios, pero de allí en adelante no se habla más de visitas, más sin embargo, el origen de esta carta se cree que es por una experiencia dura, por una situación que vivió Pablo con la iglesia de los Corintios, y que usa mano dura a la hora de escribir estos capítulos fuertes en cuanto a la disciplina, en cuanto a la conducta dentro de la iglesia. Vamos a encontrar porciones bastante fuertes. Y amados hermanos, aunque esto sucedió muchísimos años atrás, hoy día la iglesia sigue necesitando estas exhortaciones, estas enseñanzas para poder mantenernos dentro de lo que es la doctrina bíblica, como lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Es necesario que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte para mantenernos en una sana doctrina, mantenernos dentro de la doctrina bíblica. Y ese es quizás el motor, quizás el impulso más grande que me mueve a poder compartir estas enseñanzas con cada uno de ustedes. No es que yo sea un gran maestro o un erudito en la escritura, no, simplemente trato de dar a conocer a ustedes lo poco que el Señor me ha permitido entender a través de la palabra, y cómo esta palabra en una forma simple, en una forma sencilla, puede generar un gran efecto de mucho beneficio, no solo para nosotros, sino para la iglesia en su totalidad. Entonces, vamos a ver los primeros 4 versos que realmente son el final del capítulo 1, o sea, está enlazado con el capítulo 1, pero estos 4 versos nos deja ver la decisión de Pablo de no hacer la visita, o sea, de cancelar la visita que tenía
programada hacia los corintios. Dice en el verso 1, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Ahora, mire qué precioso cómo Pablo describe el dolor que había en su corazón, y por eso decía, aparentemente hubo una visita que no está registrada, que no está en los récords, pero hubo algo, una experiencia que Pablo tuvo con los corintios que le causó tristeza, le causó dolor. Y claro, conforme al desarrollo de la carta vamos a ver que hubo cierto desacuerdo, o hubo cierta ruptura en la relación entre Pablo y la iglesia. Bien, pero dice Pablo que estas palabras que él escribe, las escribe con lágrimas, dando a entender el dolor que le había causado la situación en la iglesia de los Corintios. Mas sin embargo, él resalta en que el gozo para él es el gozo de ellos, dando a entender que si hay paz, si hay armonía, y hay gozo, y hay fiesta y celebración en la iglesia, eso trae gozo a él como su padre espiritual, y como cualquier padre a la hora de tratar con sus hijos, no solamente en el sentido espiritual, sino también en el sentido carnal. Pero consideremos, hermanos, que Pablo no solamente fue el que Dios usó para levantar, para fundar esta iglesia en Corinto, sino era el que cuidaba, era el que estaba pendiente de las necesidades que habían en esta iglesia. Y él es como el guía, como el soporte que Dios había puesto para que esta iglesia avanzara y creciera dentro de la voluntad de Dios. Entonces han sido muchas las tribulaciones, ha sido mucha la angustia en mi corazón cuando escribo estas palabras, y lo hice con muchas lágrimas. Y esto, dice Pablo, no es para entristecerlos a ustedes, sino para que ustedes sepan cuánto los amo. Y esto, amados hermanos, es lo que nosotros debemos aprender, especialmente aquellos que ejercemos cierto liderazgo en la iglesia, aquellos que tenemos una posición de liderazgo en la iglesia. Debemos de aprender del gran apóstol Pablo cómo relacionarnos con los hermanos que en un momento quizás nos fallan, quizás en un momento nos queden mal, quizás en un momento tengamos que confrontarlos, que disciplinarlos, pero vamos a hacerlo con amor, buscando siempre la reconciliación, buscando la restauración de las personas que han cometido errores, porque pues todos cometemos errores, ¿no? Entonces vamos a ver, conforme al desarrollo de la carta, que hay una serie de situaciones en los Corintios que Pablo está mencionando en esta carta, y que sin lugar a duda muchas de estas cosas son las que le habían causado el dolor, la tristeza en su corazón. ¿Okay? Ahora, vamos a los siguientes versos. Vayamos al verso 5 al 11, donde vemos la relación entre el ofensor y el ofendido. Cómo lidiar con esta situación que es común en la iglesia.
O sea, es común que hermanos se sientan ofendidos por otros. Y también es común que hermanos ofendan a otros, intencional o sin intención, pero al fin y al cabo, ofensa. Entonces, es bien importante esta porción de la carta. ¿Por qué? Porque tanto como ofendido o como ofensor, yo voy a encontrar cuál debería ser mi posición. O sea, mi posición como cristiano, como hijo de Dios, como miembro de la iglesia, como hermano en Cristo de esa persona que me ofendió o de esa persona que yo ofendí. Entonces dice Pablo, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, el dolor causado a un hermano se extiende a toda la congregación. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, mire qué interesante. Y esto nos va dando luz a que hubo una situación aquí identifica a un personaje, a una persona en particular que de alguna manera había ofendido al apóstol. De alguna manera hubo quizá un altercado o una situación de pecado que él tuvo que confrontar. Pero lo cierto es que Pablo muestra su calidad de liderazgo al presentarle a la congregación de que ellos también fueran afectados y que la tristeza en el corazón de Pablo por este incidente causó tristeza a toda la congregación. Entonces dice Pablo, ustedes todos deberían perdonar a esta persona, ¿ok? Porque al que ustedes perdonan, yo también lo perdono, ¿verdad? Entonces, con este propósito les he escrito, para que yo tenga la evidencia de que ustedes son obedientes, que a pesar de lo que esta persona hizo, ustedes estén dispuestos a perdonarle, así como yo le he perdonado. Entonces, porque yo también he perdonado muchas cosas por amor a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? No vemos otra cosa sino la unificación eclesiástica. O sea, dice la Escritura, por medio del mismo apóstol Pablo, que nosotros somos un cuerpo y representamos el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo en nosotros quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una función dentro de ese cuerpo, y por eso es que Pablo nos compara con el cuerpo humano, porque como vimos en la primera carta, en el capítulo 12, dice, aunque somos muchos, pero todos formamos un mismo cuerpo. Entonces, esta unidad, esta armonía, es solamente posible cuando el amor de Dios es confirmado o es afirmado en nuestro corazón y en toda la congregación. Cuando toda la congregación está llena del amor de Dios, está dependiendo de Dios, está agarrada de la mano del Señor, entonces es que la iglesia puede estar unida de esta manera. Es cuando la iglesia se puede amar
de la manera como Dios nos demanda que nos amemos unos a otros. Y entonces, este amor de Dios en nosotros es el que nos lleva o nos da la capacidad para poder perdonar, ¿verdad? Entonces, dice el verso 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, el hecho de que el daño el perjudicado o los perjudicados fueron todos los miembros de la iglesia. O sea, toda la iglesia fue afectada, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, deberían perdonarlo y deberían consolarlo para que esta persona no sea consumida en tristeza. O sea, si esta persona reconoce su falta y se arrepiente, entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer, iglesia? Es abrirle los brazos y recibirlo. Vamos a recibirlo, vamos a perdonarle y vamos a darle una nueva oportunidad. Si Dios nos da oportunidad a cada uno, ¿por qué la iglesia no le puede dar oportunidad a una persona que se equivocó, a una persona que hizo mal, una persona que falló, una persona que te ofendió? Si el amor de Cristo reina en nosotros, esto va a ser posible. ¿Okay? Entonces, si yo como hijo de Dios, si yo como cristiano, ¿okay? No estoy fundado en el amor de Cristo, entonces yo no voy a poder hacer esto. Yo voy a vivir con la ofensa o yo voy a vivir ofendiendo constantemente. De hecho, ofendemos, pero una cosa es cuando nosotros ofendemos involuntariamente, sin proponernos, y otra cosa es cuando nosotros ofendemos conscientemente, o sea, sabemos de que vamos a ofender a la persona y sin embargo no refrenamos nuestra conducta. Seguimos actuando de la misma manera. Entonces, nuestro comportamiento es responsabilidad delante de Dios y esa responsabilidad delante de Dios es la que nos deja mal ante la iglesia. Y esa es la que produce ese descontento y esa falta de armonía y esa falta de comunión entre nosotros como hermanos. ¿Verdad? Lo cual nosotros debemos de cuidar continuamente para que podamos dar testimonio de que somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo y debemos de comportarnos como tal. Ahora, ¿cómo te sentirías tú si cometes un error, cometes una falta, cometes un pecado y la iglesia te sentencia, la iglesia te expulsa, la iglesia te condena? ¿Okay? Yo creo que te sentirías muy mal. Al menos yo me sentiría mal. Pero tomemos en cuenta también que si bien es cierto, te equivocaste, fallaste, pecaste, es necesario llegar al arrepentimiento. Pero un arrepentimiento genuino, como decía Juan el Bautista, hay que dar fruto de ese arrepentimiento. Entonces cuando tú muestras un arrepentimiento genuino, entonces es cuando la iglesia tiene que abrir los brazos. Si tú no te arrepientes, si tú no vuelves a Dios, no buscas la restauración, entonces, claro, no es que la iglesia te condena, tú mismo te estás condenando, tú mismo te estás sentenciando porque tú mismo has decidido seguir tu vida de pecado. Y entonces, si tú decides seguir tu vida en el pecado, entonces la iglesia no te puede abrazar. Y no es que la iglesia te rechace, es que simplemente tu actitud bloquea, cierra la posibilidad de ser abrazado por la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero en el momento que tú reconoces tu falta, vas delante de Dios, le pides perdón a Dios, te pones a cuenta con Dios y entonces vienes a ponerte a cuenta con los hermanos, entonces ahí es donde la iglesia es responsable de abrir los brazos y recibirte para que tú puedas experimentar el amor de Dios a través de tus hermanos.
Y ese amor que Dios derrama a través de nosotros, sus hijos, su pueblo, es el que te va a confortar y el que te va a alentar a seguir adelante y a ser más cuidadoso, más precavido, a ser más entregado, más dedicado para no caer nuevamente en el pecado. Entonces, cuando llegamos al verso 11, dice el apóstol Pablo que actuando nosotros de esta manera, no vamos a dar lugar al diablo, o sea, no vamos a darle ventaja al diablo sobre nosotros. Vamos a frenar las maquinaciones que Satanás tiene para destruir la iglesia, para destruir tu familia, para destruir tu vida. Pues, dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. O sea, sabemos de que Satanás está entretejiendo sus maquinaciones para hacerte caer, para destruir tu matrimonio, para destruir tu familia, para destruir la iglesia. Entonces, eso es bien conocido por todo cristiano. Entonces, es nuestra responsabilidad bloquear, ponerle paro, no darle lugar o no permitirle que gane terreno en contra nuestra. Es necesario entonces que nosotros miremos cuál es nuestra actitud ante una situación de conflicto. Porque, quiera o no, hay conflictos en la iglesia. Y van a seguir habiendo conflictos en la iglesia. Mientras en la iglesia estemos personas como tú y como yo, van a seguir habiendo conflictos. Pero lo importante es cómo nosotros afrontamos esos conflictos, cómo nosotros resolvemos una situación, cómo nosotros pedimos perdón o cómo nosotros perdonamos, cómo nosotros trabajamos con la reconciliación entre los hermanos, cómo nosotros trabajamos la restauración de aquel que falló, de aquel que cayó. Eso es lo que la iglesia debe de aprender para que Satanás no siga ganando terreno. Porque si tú le das avance al enemigo, si le das lugar a Satanás a que gane terreno, entonces, créelo, te va a hacer pedazos. Y te va a hacer pedazos, ¿por qué? Porque Satanás tiene poder. Satanás es superior a nosotros los seres humanos. Claro, el Todopoderoso es Dios. Cristo Jesús está con nosotros y eso nos empodera a nosotros para poder hacerle frente. Pero mira lo que dice la Escritura. Sométete a Dios. Sométete a Dios y entonces vas a poder resistir al diablo. Y no solamente lo vas a resistir, sino que dice, va a huir. Va a huir de tu presencia. Pero es necesario estar sometido a nuestro Dios. De esa manera nosotros experimentamos ese empoderamiento que Dios nos da a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes cuál es nuestra función como miembros de la iglesia, cuál es nuestra posición ante los hermanos y qué es lo que nos corresponde hacer el día que seamos nosotros los que fallemos, el día que seamos nosotros los que ofendimos. Hay que tener una actitud humilde, reconocer que fallamos y esforzarnos en retribuir el daño que hayamos causado, que hayamos hecho, ya sea a una persona, a una familia o como en el caso, dice Pablo, toda la iglesia es afectada. Entonces hay ocasiones donde vamos a tener que pararnos delante de la congregación, delante de toda la iglesia y pedir perdón. Reconocer públicamente, hermanos, me equivoqué, fallé, perdónenme, quiero continuar, quiero seguir adelante, quiero aprovechar la oportunidad que Dios me ha dado. Y la iglesia, yo te aseguro que si es una iglesia de sana doctrina, te va a abrir los brazos. Ahora, si es otro tipo de iglesia, a lo mejor te expulsen, te excomulguen, te echen. Eso ya no sé lo que cada uno haga, pero al menos en IBR los brazos estarán abiertos. Y no solamente nuestros brazos, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es el que reina en nuestros corazones. ¿Ok? Ahora, los dos versos siguientes. Es interesante que Pablo
dice estas palabras, dando a entender que en cierto modo él estaba pendiente de la reacción de los corintios. Cómo los corintios iban a reaccionar por estas palabras. ¿Cuál iba a ser el comportamiento? ¿Cuál iba a ser el efecto que esta carta iba a tener en ellos? ¿Okay? Entonces dice en el verso 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ahora, ¿cuál era la importancia de encontrarse con Tito? Porque Tito era quien le iba a dar noticias de cómo los corintios habían resuelto la situación, en qué posición estaban los corintios y cuál era la relación o cómo iba a quedar la relación entre la iglesia y Pablo. Entonces, él tenía ese interés en encontrarse con Tito para escuchar de Tito cómo estaban las cosas en Corintio. Entonces, dice, cuando él llega a Troas, aunque se abrieron las puertas, aunque había oportunidad, el hecho de no haber encontrado a Tito le hizo dejar Troas y moverse a Macedonia, donde se iba a encontrar con Tito. Veamos qué dice el libro de los Hechos en el capítulo 20. A ver, déjame ver si lo encuentro rapidito. Hechos capítulo 20. Entonces, dice acerca del viaje de Pablo a Macedonia. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos, a ver, permítanme que lo tengo en doble hoja, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia y después recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó hasta Grecia. Se estuvo un tiempo allí y es interesante que donde quiera que Pablo iba, aprovechaba para predicar el Evangelio. ¿Okay? Pero en este caso, realmente la importancia que tenía para Pablo llegar hasta Macedonia o moverse a Macedonia era escuchar qué había pasado con los corintios, o sea, en qué había terminado todo, cuál era la posición de los corintios, cuál era la condición espiritual de los corintios, si había habido un arrepentimiento, si había una reconciliación, si él estaba en una posición todavía de poder seguir trabajando con ellos, ¿verdad? No hay detalles. ¿Okay? Y una de las cosas que yo siempre he dicho, hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, si bien es cierto, nosotros debemos de considerar como dato fundamental lo que la Biblia dice, también debemos de considerar lo que la Biblia no dice. Porque si la Biblia no lo dice, entonces estaríamos hablando de suposiciones, estaríamos hablando de que a lo mejor, de que pudo haber sido, pudo no haber sido. Entonces, y eso incrementa el margen de error, ¿verdad? Por eso es que es bien importante que cuando la Biblia no lo dice,
nosotros lo tengamos también bien marcado. O sea, así como vamos a tener bien marcado lo que la Biblia dice, también lo que la Biblia no dice. ¿Ok? Y esto es lo que podemos ver en esta situación en cuanto a Pablo y la iglesia de los Corintios. Él tenía interés en escuchar, en saber cómo se habían dado las cosas al final y cuál era la posición de los corintios. Por eso le interesaba encontrarse con Tito. Perdón. Ahora, llegamos al final del capítulo 2 y no es menos interesante. La parte final, versos 14 al 17, escribe el apóstol Pablo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Okay. Simplemente, dice Pablo, toda la gloria es para Dios, porque Él siempre nos da la victoria en Cristo. Cuando le escribe a la iglesia de Filipo, dice Pablo: yo todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Todo es posible en Cristo, porque Él es el Todopoderoso. Entonces, gracias a Dios, dice Pablo, porque Él siempre nos lleva en triunfo a través de Cristo Jesús. Y esta es la parte que nos hace a nosotros alentarnos en un momento o en un tiempo de conflicto. Entonces, esto debe alentarnos, ¿por qué? Porque si bien es cierto, siempre hay problemas, siempre hay dificultades, no debemos olvidar que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Jesús está con nosotros, entonces nosotros somos más que vencedores. O sea, tenemos la victoria asegurada. Y esto es lo que Pablo le recuerda a los corintios. Gracias sean dadas a Dios, porque Él siempre nos va a llevar en triunfo a través de Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, somos nosotros portavoces del Evangelio. Somos nosotros embajadores del reino de los cielos. Entonces Pablo dice, no solamente está hablando de él, sino está hablando de la iglesia. Y no solamente la iglesia de los Corintios, está hablando de la iglesia de Cristo. Tenemos una función primordial en esta vida, en esta tierra, y es el hecho de que el Señor nos ha encomendado predicar su evangelio hasta lo último de la tierra, llevar su mensaje a todas las naciones, hablar de ese mensaje de paz, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación, ese mensaje de redención, de restauración, de vida eterna. Debemos nosotros cumplir con esta encomienda. Debemos de cumplir con esta tarea, y de esta manera vamos a agradar a nuestro Dios. Porque nosotros mismos, dice el verso 15, somos para Dios un olor grato. Nosotros mismos somos un grato olor para Dios en Cristo. O sea, todo redunda en Cristo Jesús. O sea, todo está basado en quién es Cristo y lo que Jesús hizo por nosotros. Si Jesús dio su vida por nosotros, nosotros también deberíamos de dar nuestra vida por Cristo, o al menos estar dispuestos a morir por Cristo. ¿Se recuerda cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir me sale siendo ganancia? Porque ya sea que vivamos o ya sea que muramos, dice Pablo, somos del Señor.
Entonces, el problema muchas veces radica en que nosotros en la iglesia nos hemos enfrascado en un sistema monótono donde dependemos más de una programación de diferentes actividades que de la palabra misma. Y entonces descuidamos nuestra relación personal con el Señor por estar atendiendo una lista de actividades, una lista de responsabilidades que la iglesia me asigna para poder estar ocupado en su obra, pero lamentablemente, aunque estoy muy ocupado en la obra del Señor, me he alejado o me he desentendido del Señor de la obra. Entonces, eso no congenia, no va de la mano. Pero Pablo nos deja ver que si nosotros como personas, como hijos de Dios, nosotros mismos somos olor fragante para nuestro Dios a través de Cristo Jesús, ¿okay?, que es nuestro Salvador, ¿okay?, entonces Dios está esperando que tú y yo hagamos nuestro trabajo para aquellos que todavía están en condenación, aquellos que todavía, si murieran hoy, van al infierno. Entonces, Dios se glorifica en nosotros, los que ya hemos sido redimidos, para poder redimir a otros que todavía están perdidos. Cristo Jesús vino a buscar a los perdidos. Cristo Jesús vino a buscar a los enfermos. Entonces nosotros ya fuimos liberados, nosotros ya fuimos sanados, nosotros ya fuimos hechos salvos. Entonces ahora nosotros somos ese olor fragante para Dios. Entonces debemos de vivir como hijos de Dios, pero también debemos obedecer su palabra, obedecer sus mandatos y entonces ir a buscar a todos estos que todavía están perdidos. Entonces vamos a leer todo el texto. Dice el verso 15, porque para Dios, dice, somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que considerad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Amén. Entonces, mire qué interesante. Somos olor fragante en los que se salvan. Porque los que se pierden producen un olor de muerte. ¿Okay? Ciertamente olor de muerte para muerte. Pero los que se salvan, olor de vida para vida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos solventar esta situación? No podemos, porque el que salva es Cristo. El que transforma es Cristo. El que sana es Cristo. El que libera es Cristo. El que redime es Cristo. Entonces, ¿qué soy yo? ¿O quién soy yo? Yo solamente soy un siervo, soy un instrumento para ser usado por Él, para llevar el mensaje, para que los que están perdidos también encuentren al Salvador, que es Cristo Jesús. Y entonces puedan salir de muerte a vida como lo hicimos nosotros un día. Pero, amados hermanos, muchas veces nosotros pasamos por alto esta responsabilidad porque estamos enfocados en otras cosas. Incluso muchos se vuelven hasta religiosos y abrazan su religión y viven su religión, pero no viven la palabra. Entonces, yo quisiera que este capítulo 2 nosotros lo tomemos y lo traigamos a nuestro corazón y saquemos lo que Pablo está expresando a los corintios, lo saquemos para nosotros y veamos cómo está nuestra condición espiritual en este momento. Cómo está nuestra relación con Dios en primer lugar y luego cómo está nuestra relación con la iglesia.
Usted sabe que la razón por la que Cristo instituyó la celebración de la Santa Cena es para fortalecer nuestra comunión como hermanos, pero también fortalecer nuestra comunión con Él. Entonces, nuestra comunión con Él a través de su sacrificio, el cual recordamos en el partimiento del pan, y la relación con los hermanos al compartir la mesa. Por eso es importante que la Santa Cena se celebre en la mesa. Porque es ahí cuando nos sentamos a la mesa, es cuando compartimos como familia, al igual que en casa. En casa, muchas familias ya perdieron el buen hábito de sentarse a la mesa juntos y cada uno come en diferente hora. Y como están tan ocupados, no hay tiempo para que la familia se siente a disfrutar un almuerzo o una cena o un desayuno. Pero qué hermoso y saludable es cuando como familia nos podemos sentar a la mesa y disfrutar una comida. Entonces compartimos, entonces hay armonía, entonces hay comunión entre nosotros. Entonces la razón por la que Jesús instituyó la Santa Cena es para eso. Es para que nosotros recordemos el sacrificio que Él hizo, pero para que fortalezcamos nuestra comunión con Él, para que no se nos olvide que fue a través de ese sacrificio en la cruz que Él nos dio la vida eterna. Pero también la importancia de compartir con los hermanos, de convivir con los hermanos, de estar en unidad, en armonía, todos en la iglesia. Pero es triste cuando hay hermanos o hermanas que no se sienten bien, que se alejan, se apartan, no se quieren relacionar, no se llevan bien con el fulano, que le cae mal a fulana, que hay cantidad de conflictos que nosotros mismos generamos. ¿Y por qué generamos esos conflictos? Porque en nuestros corazones todavía no se ha consumado el amor de Cristo. Y esto es lo que encierra este capítulo 2. Para que nosotros aprendamos a pasar por alto la ofensa, y cuando somos nosotros los agresores o los ofensores, que nosotros también podamos reconocer que bíblicamente Dios nos instruye cómo debemos de comportarnos para procurar la reconciliación, para que podamos entonces convivir en armonía. Y entonces el amor de Dios se va perfeccionando en cada uno de nosotros conforme vamos compartiendo y vamos conviviendo de ese amor y experimentando las cosas grandes que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros. Cuando cerramos todo este capítulo, ¿qué aprendemos? ¿Qué tomamos para beneficio nuestro hoy día? Dejando de lado a los corintios y poniéndonos nosotros en su lugar. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este gran apóstol Pablo? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú en realidad entiendas en esta hora? ¿Qué es lo que Dios quiere ejecutar en tu mente y en tu corazón para que haya una acción que se produzca en ti, la cual sea de beneficio para ti, para los de tu casa y para los de tu iglesia? ¿Qué es lo que Dios está buscando en tu corazón? ¿Es que todavía tienes problemas de carácter, tienes problemas de orgullo, tienes problemas de envidia, de vanidad? ¿Por qué no dar un paso de fe en esta hora? Y yo te invito, ahí donde tú estás, que le digas en esta hora: Señor, enséñame a ser humilde. Revísteme, Señor, de humildad. Solamente eso pídele a Dios, que te enseñe a ser humilde. Y tú vas a ver la diferencia cuando tú empieces a practicar la humildad. Pero esfuérzate a practicarla, porque es la práctica la que hace al maestro. Es a través de la práctica que vamos a ir avanzando en el desarrollo que Dios quiere que nosotros tengamos.
Cuando tú empieces a practicar la humildad, vas a ver que esto que Pablo nos habló acá se vuelve más llevadero, se vuelve más fácil y entonces nosotros vamos a colaborar, vamos a contribuir para que en nuestra familia haya unidad y haya armonía. Pero también en nuestra iglesia va a haber armonía, va a haber unidad. Y quiera Dios que nuestra iglesia un día llegue a estar en un sentir como aquellos 120 en los cuales descendió el Espíritu de Dios en el día de Pentecostés, según el capítulo 2 del libro de los Hechos. Quiera Dios que nosotros podamos alcanzar ese nivel de unanimidad y estar juntos en oración, en un mismo sentir, para provocar que Dios derrame de su Espíritu, para que Dios manifieste su poder, para que podamos ver su gloria y podamos ver su poder manifestado, hermano. Es necesario que la iglesia se una, es necesario que entrelacemos nuestras manos, que nos unamos y avancemos en una misma dirección. No le demos lugar al diablo para que ya no haya más divisiones en medio del pueblo, para que ya no haya más contiendas entre nosotros, sino que podamos caminar al igual que un matrimonio, que aunque hay diferencias entre el esposo y la esposa, se aprende a caminar con esas diferencias, se aprende a sobrellevar esas diferencias y el matrimonio avanza conforme al propósito de Dios. Cuanto más la iglesia, hermanos, cuanto más el pueblo de Dios tiene que enlazar sus brazos y caminar hacia el propósito que Dios tiene. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con nosotros. Y si Dios nos ha permitido ser parte de esta iglesia, es porque ahí Dios nos quiere, es porque ahí es donde Dios nos va a usar. Y no tenemos que andar buscando de iglesia en iglesia, no. Es Dios el que nos dice dónde nos quiere, es Dios el que dice dónde nos va a poner y allí es donde Dios nos va a usar. Porque está escrito, amados hermanos, que las bendiciones de Dios nos van a seguir y nos van a alcanzar. Deuteronomio capítulo 28. Una lista de bendiciones. Y dice el Señor, los van a seguir y los van a alcanzar. De manera que yo no tengo que andar detrás de las bendiciones, sino las bendiciones vienen detrás de mí. Siempre y cuando yo me mantenga sujeto a la voluntad de Dios, me mantenga obedeciendo su palabra, viviendo la palabra y haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces voy a hacer ese olor fragante que dice el apóstol Pablo. Tanto con los que se salvan como con los que se pierden. ¿Por qué? Porque yo voy a ser el instrumento por el cual Dios va a llevarles el mensaje a ellos. Unos se van a salvar, otros se van a perder. Eso ya no depende de mí. Pero lo que sí depende de mí es obedecer el mandato que Dios me ha dado de ir y llevar ese mensaje. Entonces vamos a llevar ese mensaje. Hablemosle a la gente, hablemosle a los amigos, a los parientes, a los vecinos. Hablemosle del amor de Cristo. Y es Dios, a través de su Espíritu, quien convence al hombre de pecado. No trates de convencer a nadie, pero trata de compartirles la palabra a todos los que tú conoces. Y Dios se va a glorificar en tu vida. Y tú vas a vivir grandes experiencias que Dios tiene preparadas para ti. Hermanos, gracias una vez más por estar pendientes. Gracias a todos ustedes que se conectaron. Aquellos que no pudieron conectarse, pero quizá más tarde estén viendo este video, esta clase, pues la bendición también sea con ustedes y que Dios Todopoderoso abra su entendimiento y, como dice la Escritura, ¿no? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a su iglesia. No teman, hermanos, sigan adelante, sean fieles al Señor. Él nunca te va a fallar. Quizás la iglesia te falle, quizás los hermanos te fallen, quizás el pastor te falle, pero el Señor nunca te va a fallar. Nunca quites tus ojos del Señor. Sírvele con alegría de corazón y en su tiempo tendrás la recompensa. Un abrazo para todos. Señor les bendiga. Gracias. Y el próximo jueves continuamos con el capítulo 3, confiando en el Señor que ya no hayan más pausas y que le podamos dar corrido hasta terminar esta preciosa carta que le aseguro va a ser de gran bendición para usted, ¿verdad? Así que pase la voz,
invite a otros y seguimos pendientes. Cualquier pregunta, escriba, mándenos las preguntas y con gusto les respondemos al principio de cada clase. Bendiciones a todos desde Atlanta. Un abrazo.